Les mostrábamos en el segmento anterior y les explicábamos cómo está la situación ahora mismo en Gaza, donde están puestos los ojos del mundo, donde comenzó este conflicto con Israel, que ya está por cumplir 2 años, pero que una de las grandes consecuencias que ha dejado estos enfrentamientos entre el ejército israelí y el grupo islamista Hamas tiene que ver con la crisis humanitaria que se ha desatado en este territorio tan pequeño pero tan densamente poblado. Entonces llega el momento del análisis para intentar entender cómo está este asunto de la crisis humanitaria en Gaza, que según las denuncias de distintas organizaciones internacionales podría convertirse en una hambruna que afecte a la mayor parte de la población que hace vida en este territorio. Vamos a conectar entonces hasta Argentina con Damián Sichero, analista internacional, profesor universitario y además analista de la casa. Con él siempre entendemos todos estos asuntos que impactan en el sistema internacional y hoy le vamos a pedir que nos ayude a entender esta situación en Gaza, la postura ahora que ha tomado Netanyahu con este asunto de expandir la ocupación israelí en toda la franja, pero vamos a comenzar por este tema, Damián, qué gusto recibirte. Te comentaba justamente antes de ir al aire que estamos inaugurando esta nueva temporada de Ampliamente Contigo, el tercer año, y bueno, es un gran placer que nos acompañes un año más en esta edición de Ampliamente. Hola Natalia, ¿cómo estás? Un gusto saludarte y bueno, siempre un placer estar aquí con todos ustedes. Felicitaciones por la tercera temporada, el programa es realmente muy bueno, así que se lo merecen. Gracias a ti por siempre estar con nosotros. Y fíjate que este tema de la situación en Gaza ha sido reseñado por todos los medios internacionales en su mayoría, con unos matices más hacia un lado y hacia el otro, pero lo cierto es que ya distintas organizaciones internacionales y la comunidad internacional se ha pronunciado casi al unísono sobre la difícil situación que enfrentan los palestinos en Gaza, la población civil que ha sido tan abatida y tan afectada en este conflicto, en este enfrentamiento entre Israel y el grupo islamista Hamas. Entonces, ¿cómo entender la situación en Gaza? Porque por un lado, Israel se defiende diciendo que no bloquean la entrada de ayuda humanitaria, que se permite el acceso a ayuda humanitaria, pero la verdad es que las imágenes que ruedan en todo el mundo son realmente desgarradoras. Entonces, ¿cómo entender esta situación? Bien, bueno, como bien hiciste en tu introducción, Gaza es la región más densamente poblada del mundo. Tenemos más o menos 2 millones de habitantes en un territorio muy pequeño. Y hay una serie de datos que nos están mostrando que Israel de alguna manera está intentando, no sé si decir un genocidio, pero sí afectar directamente a la población. Tenemos desde que empezó la guerra, el 7 de octubre de 2023, 1.900.000 desplazados, es decir, contando la totalidad de gente que tuvo que movilizarse, más del 90% de la población. Tenemos más del 60% de los edificios de Gaza atacados o destruidos, es decir, bombardeos básicamente a más del 50% del territorio. Tenemos obviamente la cuestión de la crisis alimentaria, de medicamentos, de medicina, que no ingresan o ingresan por regiones muy lejos donde realmente es la zona de conflicto, donde está la mayor cantidad de gente agrupada dentro de Gaza. Es decir, hay una serie de medidas que nos muestran que el ejército de Israel, de alguna manera, está, no quiero decir atacando directamente, pero sí perjudicando a la población más allá del grupo terrorista Hamas. A esto yo siempre me hago a mí la pregunta, ¿no? Si atacan el 60% de los edificios de la Franja de Gaza, es medio raro pensar que el grupo terrorista va a estar en 60% de los edificios. Estamos hablando de 150.000, 200.000 edificios atacados. Quiero decir, esto va un poco más allá de solo pelear contra Hamas. La realidad es que yo creo que gracias a lo que es la tecnología, las redes sociales, hoy en día nosotros nos enteramos de muchas cosas que hace 50 años hubiese sido imposible. A lo que se suma que hoy en día hay una gran cantidad de población árabe musulmana expandida por el resto del mundo. No es una obviedad que Reino Unido o Francia tienen una gran cantidad de poblaciones árabes y que incluso votan, es decir, son definitorios para elegir a los primeros ministros europeos. Entonces, esta cuestión empieza a cobrar relevancia para nosotros. Ya no es nada más escuchar la campana de lo que sería el Estado de Israel, sino también empezar a conocer lo que es la otra parte de la historia. Y eso empieza a generar, bueno, repercusiones negativas para el Estado de Israel. Hace poco yo escuchaba a Mearsheimer, que es un teórico de las relaciones internacionales muy famoso, Sí. y él decía, Israel está perdiendo la batalla cultural, en el sentido de que hoy en día la gente ve los videos de la hambruna en Gaza, de la gente llorando desesperada, y
y empezamos a dudar seriamente de quién es el malo de la película por tratar de reducirlo. Pero bueno, el gran problema es que pese a que todo lo estamos viendo, todavía esto no se resuelve y parece que es cuestión de tiempo para que, por ejemplo, miles de niños realmente terminen muriendo por falta de comida. Fíjate, Damián, cuando uno escucha los argumentos de un lado y del otro, los argumentos del lado israelí que defienden esta incursión armada de Israel en la Franja de Gaza, pues uno escucha que denunciar la situación en Gaza está relacionada con el antisemitismo. ¿Hasta qué punto esto es real? Porque lo cierto es que una cosa es entender que a lo largo del tiempo Israel ha tenido una posición, digamos, desfavorecida en la región, aunque eso ha cambiado en los últimos años, entendiendo el músculo militar que tiene Israel, además con potencialidades nucleares importantes, en las que no se tiene demasiada información, pero las tiene. Y esto pareciera que tiene mucho que ver con lo que nos decías, que parece que aquí hay una disonancia cognitiva, porque se habla de antisemitismo cuando se denuncia la situación en Gaza, porque por un lado está el grupo islamista Hamas, que sí, ciertamente controla la franja, pero la población civil realmente está padeciendo una situación límite en este territorio. Entonces, ¿cómo entender estas dos vertientes? Porque además, como en todo conflicto, hay mucha propaganda. Yo creo que ahí la clave de la cuestión es no centrarnos tanto en Gaza, sino acordarnos de lo que es el otro territorio de un posible Estado palestino, que es Cisjordania. Desde que la guerra empezó en la Franja de Gaza, 7 de octubre de 2023, en Cisjordania, por lo menos 1.000 palestinos fueron asesinados, por lo menos, y ahí no hay una guerra. Y ni hablar de que Israel constantemente continúa con el avance de lo que son las construcciones de asentamientos, vamos a decir, judíos o israelíes en Cisjordania. Y lo interesante es que las propias autoridades de Israel ya ni siquiera niegan por qué hacen eso. Ellos dicen que la construcción en el territorio ilegalmente ocupado de Cisjordania asegura la supervivencia del Estado judío del Estado sionista. Es decir, ellos ya están reconociendo que quieren ocupar Cisjordania y bueno, esta semana nos enteramos que Netanyahu planea ocupar toda la franja de Gaza. Quiero decir, esto ya no es una cuestión de religión, una cuestión de etnias, es una cuestión estratégica. Israel cree que tiene que ocupar la franja de Gaza y Cisjordania para sentirse más seguro. El tema es que, bueno, volvemos un poco a mi explicación anterior. El mundo se está dando cuenta que en realidad Israel no siempre es la víctima y hoy en día es más victimario que víctima. Entonces, cuando el mundo empieza a criticarlos, ellos se refugian en que son acusaciones antisemitas, que, digamos, está volviendo el nazismo. Por ejemplo, si uno escucha a uno de los ministros de Israel, dijo que en Alemania está volviendo el nazismo porque Alemania planea o analiza reconocer al Estado de Palestina. Es decir, ellos intentan ponerse a la defensiva, pero bueno, volvemos de vuelta un poco a lo mismo. El problema es que nosotros estamos viendo lo que pasa. Quizás hace 40 años podíamos haber estado un poco más desinformados, pero hoy ya todo el mundo lo ve y por eso están medio contra la espalda y la pared el Estado de Israel. Pero acá el tema es que ellos están convencidos de lo que hacen y hay una explicación muy lógica. Ellos saben que tarde o temprano Estados Unidos se va a retirar de Medio Oriente. Y ellos se van a quedar solos, van a tener que resistir completamente solos cualquier tipo de ataque. Por lo tanto, el momento de avanzar, el momento de intentar conseguir más territorio es ahora que todavía tienen el apoyo de Estados Unidos. No saben cuánto tiempo lo van a tener, por lo tanto, si no actúan ahora, para ellos es una cuestión de supervivencia y lo tienen que hacer, más allá de que nosotros personalmente estemos de acuerdo con lo que hacen o no. Y en este punto es muy importante que hayas mencionado el asunto de la ocupación y de toda esta dinámica que ha ejecutado Israel con el asunto de los colonos para ir ganando y colonizando precisamente territorio. Y sobre este tema vamos a hablar luego del corte, vamos a hacer una pausa porque también es oportuno hablar del Estado palestino, ¿no? Y de qué países en este momento están discutiendo reconocer a Palestina como un Estado, y ahí ya la discusión cambia y ahí la gravedad de la crisis parece que aumenta mucho más. Entonces vamos a hacer una pausa en este análisis con Damián Sichero, él es analista internacional, profesor universitario y nos está explicando cuál es la situación en Gaza a la luz de esta situación que ha provocado el ejército israelí cuando ya están por cumplirse prácticamente 2 años de este conflicto, desde que el pasado 7 de octubre
el grupo islamista Hamás incursionar en territorio israelí, matando a más de 1.000 personas y llevándose secuestrados a casi más de 200 personas. A partir de aquí inició esta operación militar de Israel en la Franja de Gaza, pero que ahora la situación se ha complejizado mucho más por las denuncias de hambruna masiva que pudiese enfrentar la población que allí se encuentra. Entonces vamos a hacer una pausa en este análisis, en esta conversación, y al regreso hablamos sobre el asunto de la ocupación y del reconocimiento no del Estado palestino y cómo está la comunidad internacional, cómo está el criterio de la comunidad internacional con respecto a este tema. Hacemos una pausa y ya regresamos.